inspirada, por así decirlo, en las guías que se publicaron en el año 2020, son guías prácticas de la Sociedad Internacional em, para la hipertensión, ya se llama International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Fitness, ya, ¿por qué se los menciono? Porque en realidad es importante que sepan que hay un montón de guías, ¿ya? En las cuales ustedes pueden encontrar distintos tipos de bibliografía y de niveles y de manejo. Em, es súper importante también que sepan que en hipertensión se han hecho varias guías. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que por mucho que nosotros hagamos guía, si los pacientes no logramos tener un objetivo de presión determinado y no llegamos a ese objetivo, no sacamos nada teniendo guías, ¿verdad? Entonces se trata de hacer siempre buscar objetivos de presión más adecuados para las distintas poblaciones, tratar de buscar formas de manejar esta patología también de la forma más adecuada y de la forma más fácil para que nuestro paciente tenga mayor adherencia porque nos damos cuenta que, como les decía antes, que hay muchas guías, pero si no llegamos al objetivo de presión arterial en nuestros propios pacientes, la verdad es que no sacamos nada, ¿ya? Em, la definición está bien clara y eso ya la sabemos hace mucho tiempo, ¿ya? Nuestras guías de hipertensión, que nosotros generalmente, ustedes como que van a salir en séptimo, tienen que saber que existen las normas GES para hipertensión. Sin embargo, las guías están súper añejas, ¿ya? Son del año 2010, hace 12 años ya que se hizo la guía. Así es que la verdad es que no guían su estudio solamente de eso, ¿ya? Bueno, la presión arterial sistólica mayor a 140 y la diastólica mayor a 90, ¿ya? Y también es importante recibir medicación antihipertensiva, porque muchas veces al hacer la anamnesia a los pacientes les dicen, no, yo no soy hipertenso, pero tomo enalapril. Pero ¿cómo? Sí, es que alguna vez me encontraron la presión alta, pero la verdad es que ya no soy hipertenso. Ya, eso no es así. O sea, si el paciente recibe medicación antihipertensiva, claramente lo podemos catalogar como hipertenso, ¿ya? Aunque nosotros no hayamos hecho el diagnóstico de nuevo, sino que ya lo recibimos con terapia. Y como les decía, hay un montón de guías que han pasado. Si se fijan, el JNS7, ¿ya? Que es el comité, uno de los grandes comités que se han formado para el manejo y el diagnóstico de hipertensión, los catalogaba como normal, menor a 120-80, el paciente prehipertenso, 120-139 a 80-89, hipertensión etapa 1 e hipertensión etapa 2. En cambio, por ejemplo, las guías de la AJA del año 2017, ¿verdad? Eh, también hablan de un estado prehipertensivo, ¿verdad? Y un estado ya tipo 1, ya lo catalogaban como eso. A veces las diferencias son muy chiquititas, no es necesario tener el concepto de cada una de las guías, ¿verdad? Y es así como esta es la guía que yo les acabo de presentar, ¿verdad? De la cual va a ser un poco esta clase, ¿ya? Es que les dice, fíjense que acá la presión normal era 120-80, ¿ya? Y acá en realidad em, vimos que 130 y menor 85 se puede considerar como una presión normal, ¿verdad? O un nivel de presión normal alto, hasta 140 y hasta 90. Ya, sin embargo, tenemos clarísimo la definición que sobre 140 y sobre 90 de diastólica ya hablamos de hipertensión y acá difieren los grados de hipertensión. Antes habían distintos grados, pero ahora también tenemos solamente grado 1 y grado 2. Y lo otro que es importante, que esto es en la oficina del médico, cuando ustedes van a su consulta y nosotros le medimos la presión a los pacientes. Pero, por ejemplo, acá también podemos hablar de una hipertensión que está em, en la oficina y esto, como les decía, es fuera de la oficina. Y acá tenemos este recurso
que es el mapa, que nosotros le llamamos en castellano, ¿verdad? Monitoreo de la tensión arterial de 24 horas, ¿verdad? En que hablamos del rango, ¿verdad? Que podemos decir que el paciente es hipertenso ya con un mapa. ¿Mm? Y generalmente esta clase está enfocada, como les digo, principalmente a hipertensión primaria, ¿ya? Como ustedes saben, hay hartos tipos de hipertensión. La primaria es el 80% de nuestros pacientes. Hipertensión secundaria, que se debe a otra causa, ¿ya? Hipertensión resistente, generalmente acá puede ser primaria o puede ser secundaria, ¿ya? Sin embargo, tiene una definición bien catalogada acá. Hipertensión en el embarazo, que es un cuadro clínico absolutamente aparte, y las emergencias hipertensivas, que también pueden estar dentro del contexto de una hipertensión primaria o de una hipertensión secundaria. Y como les decía, me quedé corta en el número, les dije 80%, 90, 95% es una hipertensión primaria o esencial, ¿ya? Y en realidad la génesis es multifactorial, tenemos causas ambientales, causas genéticas. El semestre pasado estudiábamos que hay familias, por ejemplo, que la mamá es hipertensa, el padre es hipertenso, bueno, lo más probable es que el paciente también sea hipertenso, ¿verdad? Y en la hipertensión secundaria, que equivale aproximadamente entre un 2 y un 10%, dependiendo de dónde ustedes hagan el diagnóstico, es distinto hacer el diagnóstico en un consultorio de atención primaria que en un centro donde se cuentan especialistas con, con especialistas, por ejemplo, de endocrinólogos que se dediquen a suprarrenales. Obviamente ahí voy a tener un sesgo, ¿ya? Depende de dónde hagamos el estudio, pero acá la etiología está bien establecida, ¿verdad? Puede haber una causa renal, una causa renovascular, causas endocrinas, etcétera, ¿ya? ¿Y qué es la hipertensión arterial, verdad? Nosotros sabemos que la presión arterial es el producto del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. ¿Cuál es el objetivo de mantener una presión arterial constante, verdad? Mantener una adecuada perfusión periférica. Y es así como en la clínica hemos visto pacientes que han llegado hipertensos, ¿ya? Y que se encuentran mal perfundidos, comprometidos de conciencia oligúricos, etcétera. Y eso es porque la presión tiene que ver con la perfusión periférica, ¿ya? Y obviamente el gasto cardíaco y la resistencia vascular tiene que ver también con otros factores. Por ejemplo, el volumen circulante efectivo. Ya un paciente que está, qué sé yo, ha perdido volumen porque ha tenido un cuadro diarreico, va a estar hipotenso. Nosotros vimos, ¿se acuerdan? Que la hipotensión ortostática, ¿verdad? La hipotensión como tal. También el calibre, la elasticidad y la reactividad vascular. Por ejemplo, aquí en el caso de los adultos mayores, ¿verdad? La elasticidad está mucho más disminuida. Hay algunos mediadores humorales, ya sobre todo el sistema adrenérgico, y también hay estimulación neural. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la patogénesis, sobre todo la hipertensión esencial, que se ha tratado de buscar finalmente cuál es la causa, podemos decir que es multifactorial y altamente compleja, ¿ya? Importante que sepan que el riñón es parte del proceso hipertensivo, pero también es el órgano blanco, o sea, también sufre por la misma presión, ¿ya? Esta enfermedad involucra múltiples órganos y sistemas y algunos mecanismos que son independientes entre ellos y otros que son dependientes entre ellos, ¿ya? Y qué factores juegan un rol importante, los factores genéticos y la activación del sistema neuromoral, llámese el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, la obesidad, la ingesta de sal, etcétera. Y esto es un poco a modo de súper resumen, ¿ya? Que acá tenemos la presión arterial, es producto del débito cardíaco por la resistencia periférica, ¿ya? Y el débito cardíaco, ¿cómo se puede ver alterado? Por ejemplo, una mayor ingesta de sodio va a aumentar la polemia, va a aumentar la precarga,
¿ya? Cuando hay una enfermedad renal crónica y reduce mi masa nefronal, también voy a tener aumento del sodio, ¿verdad? De la retención y aumento de la volemia. El estrés aumenta la actividad simpática, constricción venosa, aumenta la contractibilidad cardíaca, aumenta el débito cardíaco y también puede provocar constricción arteriolar, o sea, aumenta la resistencia vascular periférica. Lo mismo que pasa acá con el eje renin-angiotensina-aldosterona aumentado, ¿verdad? Alteraciones ya de la membrana celular. La misma obesidad provoca hiperinsulinismo, factores derivados del endotelio. Acuérdense que todas estas enfermedades finalmente son estados proinflamatorios, ¿ya? Acá se corrió un poquito la diapo, pero nombrarles que cuál es la historia natural finalmente de la hipertensión. Es aquel paciente que va a los controles y dice, "Ay, de repente me han encontrado la presión alta, pero no siempre". Entonces pasamos de esta hipertensión que es ocasional a una hipertensión que ya está establecida, ¿verdad? Y después de un tiempo, el cual puede ser un tiempo variable entre persona y persona y generalmente asintomático, la hipertensión, esta que ya está establecida y es persistente, va a evolucionar a una hipertensión ya más bien complicada. ¿En qué se basa esto? En que hay daño de órgano blanco. Es silenciosa, esto es igual que la diabetes. ¿Ya? Puede tener alteración en la aorta, en pequeños vasos, en el corazón, en el riñón, en la retina y en el sistema nervioso central. ¿Ya? Y acá está un poco, desde que hacemos el diagnóstico, de acá, desde que hacemos el diagnóstico de la hipertensión, que más o menos para acá, tenemos un estado que es prehipertensivo, en que hay un aumento ya del gasto cardíaco, esto lo puedo tener 10, 30 años incluso, ¿ya? Después hago el diagnóstico, ¿verdad? Y posteriormente, ya entre los 20 y los 40 años, tengo una etapa temprana de hipertensión con aumento de la resistencia vascular periférica. Y así es como el paciente se va envejeciendo. Finalmente, a esta edad aproximadamente, nosotros establecemos el diagnóstico de hipertensión más que a los 30 años, yo diría entre los 50 a los 60. Y ya después de los 60 años, en un paciente que no se ha tratado de forma adecuada, ya viene la hipertensión complicada con daño de órgano blanco. Ok, hablamos un poquito de la fisiopatología, ¿verdad? De la definición de la hipertensión. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión? Suena muy fácil, pero a veces no es tan fácil. Primero que nada, tenemos que medir la presión arterial del paciente. Y aquí lo más importante es medir correctamente la presión arterial del paciente. Siempre les pongo el mismo ejemplo, que ustedes van a estar en el poli, llega el paciente, no encontró estacionamiento, viene medio tarde a la consulta, está furioso porque en el Hospital Fach nunca hay estacionamiento, entonces encuentra finalmente un estacionamiento, se pelea con la persona, estaciona el auto, se baja corriendo, le dice a la secretaria, ya llegué, y la secretaria dice, ah, que viene tarde. Y ustedes le dicen, ya, perfecto, no hay problema, que entre, y el paciente viene ofuscado, llegó corriendo, antes de salir de su casa se tomó un café. ¿Cómo va a estar la presión de ese paciente? Alta, ¿verdad? Es un paciente que va a tener la presión alta. Entonces, es súper importante, eh, primero que nada, el ambiente donde yo estoy tomando la presión. Cuando nosotros le decimos a los pacientes, sabe que, mire, controles en su casa la presión para, qué sé yo, cómo le fue con la terapia, uno le tiene que explicar al paciente, mire, no lo haga después de comer, no lo haga después de fumar, no lo haga después de subir una escalera, ¿verdad? Y tomémonos adecuadamente la presión, ¿ya? Entonces, esto también lo vamos a aprender hoy día, es súper importante. Segundo, una anamnesis completa. ¿En busca de qué? En busca, bueno, obviamente de antecedentes genéticos, familiares de hipertensión, alguna cosilla que nos haga pensar en que el paciente puede hacer una hipertensión secundaria, porque el manejo es totalmente distinto, ¿ya? Y también enfocado, igual que el examen físico, en buscar daño de órgano blanco, ¿ya? Hay un laboratorio de rutina básico que lo vamos a pedir para ver si hay daño de órgano blanco y además porque nuestra terapia requiere de algunos niveles que estén controlados, como por ejemplo el potasio, que me puede subir al dar fármacos que inhiben el eje renina-angiotensina-aldosterona, etc. ¿Ya? Y en el caso de sospechar una hipertensión secundaria, solicitar mayores estudios. Una vez
que ya tenemos diagnosticada la presión elevada, vamos, como les decía, a evaluar daño de órgano blanco, evaluar las posibles causas de hipertensión. Recuerde que la hipertensión es un factor vascular, así que busquen otros factores de riesgo cardiovascular y corríjanlos, como yo le digo a los pacientes, porque si no vamos a juntar porotos para hacer el accidente cerebrovascular el próximo año, ¿verdad? Y como les decía, tener los valores basales de laboratorio para evaluar los efectos de la terapia. Ok, ¿cómo se hace esto? Ya, imagínense, por ejemplo, va el paciente a hacerse un EMPA. ¿Sabe lo que es un EMPA? Eh, es de medicina preventiva del adulto. Ya, entonces va, por ejemplo, a la primera consulta a su consultorio. Entonces le dicen, mira la presión en los dos brazos. Si existe una diferencia mayor a 10 en repetidas ocasiones, ¿verdad? Quédese con la presión del brazo más alta y regístrelo. Ya, ahora, si la diferencia entre un brazo y el otro es mayor a 20, evalúe. No vaya a haber otra cosa. ¿Ya? Acá les dice si la presión arterial en la consulta es menor a 130,85, vuelva a medir a los 3 años. Insisto, esto es muy dependiendo de la guía, ¿ya? Que nosotros estamos. Pero en esta guía que yo les cuento que fue una de las últimas que se juntaron para hablar de hipertensión, les dice eso. Claro que si el paciente, por ejemplo, es obeso, es diabético, tiene dislipidemia, no, contrólelo al año siguiente. ¿Ya? Y evalúe, porque este paciente en realidad, esto puede ser parte de un síndrome, de otro síndrome, el síndrome metabólico. ¿Ya? Ahora, si esta presión está en límite alta, ¿verdad? Confirme. ¿Y cómo podemos confirmar? Podemos pedirle este famoso mapa, que realmente es un holter de presión arterial. Ya nosotros lo vimos el semestre pasado. O tómese la presión en casa, enséñele al paciente con estas cosas que yo les dije, ¿verdad? A tomarse la presión en la casa. O si no, cítelo no es necesario que cite la consulta, lo pueden citar con la enfermera, ¿verdad? Sabe que venga lunes, miércoles y viernes a tomarse la presión acá al consultorio, ¿ya? Si la presión ambulatoria es menor, de 130/80, vuelva a medirla en un año, y ya si la presión en casa es mayor o en un holter, ¿verdad? Diagnostique hipertensión. Ahora, si el paciente llega con eh, con una presión ya mayor a 160/100, ¿ya? Confírmela, pero ya usted puede diagnosticar la hipertensión, ¿ya? Obviamente tenemos que sacarnos todos estos factores involucrados, como por ejemplo la cafeína, el tabaco, etcétera, ¿ya? Ok, y esto es un poco lo mismo, ¿verdad? Si tengo menor a 130/85, reevalúe en un año, principalmente. Si tengo entre 130 y 160 y 85/99, confirme su diagnóstico, ¿ya? Y si, o sea, confírmelo con otras mediciones fuera. Y si tengo mayor a 160/100, confírmelo en un par de días más y haga el diagnóstico de hipertensión y empiece a tratarlo. ¿Y cómo vamos a tomar adecuadamente la presión? Como les decía, esto es súper importante. En una pieza tranquila, ¿verdad? Evite fumar, cafeína, lo mismo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuando le esté tomando la presión al paciente, que no hable. A veces es medio difícil en algunas señoras. Eh, Tiene que su brazo estar recostado sobre una mesa, ¿verdad? Y obviamente con la parte donde se pone el manguito a la altura del corazón, ¿verdad? Tiene que tener idealmente la espalda apoyada en la silla y las piernas que no estén dobladas, o sea, perdón, que no estén una arriba de la otra, ¿ya? Que estén libres y que los pies estén apoyados en el suelo. Creo que en la siguiente día, pues la fotito, ¿ya? Lo otro, también es súper importante el dispositivo que ustedes usen, ¿ya? Por ejemplo, los dispositivos de muñeca son mucho menos específicos y sensibles que los dispositivos de brazo, ¿ya? A nivel del bíceps. Entonces, es importante también que tengan
es un cuenta, sobre todo para los pacientes que se toman la presión en la casa, ¿ya? Porque es mucho más fácil tomarse la presión con estos dispositivos de muñeca, ¿ya? Pero a veces no son tan confiables. Y lo otro es que tiene que estar validado, o sea, nosotros tenemos que cada cierto tiempo hacerle mantención a los equipos, ¿ya? Porque se pueden descalibrar. ¿Qué es importante? El manguito tiene que ser acorde a la circunferencia del brazo, no me sirve uno de niño en un paciente obeso y etcétera, ¿ya? Eh, y eh, como tener cierto protocolo para, para, para tomar la presión, ¿verdad? Tome 3 mediciones con 1 minuto de diferencia, ¿verdad? Calcule más o menos el promedio entre las dos más cercanas, etcétera, ¿ya? Y acá está. No hable, que sea adecuado al manguito, miren la altura del brazo, ¿verdad? Apoyado, el paciente está apoyado en la silla, está con los 2 pies apoyados en el suelo, etcétera. ¿Ya? Aquí está la figurita para que les quede mucho más eh, en su memoria fotográfica. Ok, vamos a la anamnesis. Generalmente los pacientes son asintomáticos. Busque factores de riesgo, perdón, busque síntomas activos eh, de que le sugieran hipertensión secundaria, historia médica personal y familiar completa y evalúe el riesgo cardiovascular. ¿Ya? Uh, en relación a la presión, desde cuándo el paciente es hipertenso, por ejemplo, el paciente si es que toma medicación, desde cuándo toma la medicación, eh, si tiene adherencia o no tiene adherencia, etcétera. Ya factores de riesgo cardiovascular, principalmente estos son personales, por ejemplo, infarto al miocardio, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes, dislipidemia, etcétera, y antecedentes familiares, ¿ya? Um, Otros síntomas coexistentes con la hipertensión, por ejemplo, disnea, dolor al pecho, palpitaciones, claudicación, edema periférico, etcétera. O sea, que nos pueden hacer pensar que esta hipertensión ya no es asintomática, sino que ya se volvió sintomática o que ya tengo algún daño de órgano, ¿verdad? Y busque síntomas sugestivos de hipertensión secundaria, ¿verdad? Em, Generalmente acá debilidad muscular, tetania, edema pulmonar agudo, palpitaciones, cefalea, flash también se llama. Ojo con em, el SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está súper subdiagnosticado, ¿verdad? O síntomas que sugieran enfermedad tiroidea. También algunos fármacos, dentro de la anamnesis, consultar por algunos fármacos que pueden subir la presión. Yo no sé si a usted le he contado, pero yo soy, qué cosa, todos. Y en la universidad me dio una sinusitis tremenda y obviamente estaba tomando pseudoephedrina para evitar la congestión nasal y además estaba tomando cafeína para poder estudiar en la universidad y además estaba tomando algo porque la sinusitis me dio migraña y me tomé el famoso migranol. Me sentía pésimo y mi mamá me tomó la presión en la casa, tenía la presión por las nubes. Entonces, es súper importante que lo tengan bien presente, ¿ya? Sobre todo los antiinflamatorios no esteroidales. Ojo con las pastillas anticonceptivas que en algunos pacientes efectivamente les puede subir la presión, ¿ya? Algunos antidepresivos eh, también pueden subir la presión. Eh, Generalmente el paracetamol no tanto, ¿ya? Pero sí los corticosteroides, ¿verdad? Los simpáticos miméticos, acá está la pseudoephedrina, la cocaína, anfetamina, los antimigrañosos, etcétera, ¿ya? Y ojo también con las hierbitas y otras sustancias que también nos puede provocar aumento de la presión arterial. ¿Qué vamos a ir a buscar dirigidamente el examen físico? Todo lo que vimos el semestre pasado. Frecuencia del pulso, ritmo, el carácter, ¿verdad? El pulso venoso, tratemos de estimar la presión venosa central,
ver si el paciente tiene evidencias de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Como está el primer ruido, el segundo ruido, si hay tercero o un cuarto ruido, si hay valvulopatías involucradas, el choque de la punta, crepitaciones para ver si no hay congestión pulmonar, edema periférico. ¿Ya? Otros órganos, el tamaño renal, a veces es medio difícil de estimar, ¿ya? Pero por ejemplo, un riñón poliquístico, el paciente puede tener una hipertensión secundaria, un riñón poliquístico. La circunferencia del cuello, ¿se acuerdan que yo les contaba el semestre pasado del botón de la camisa? ¿Ya? Eh, Esto nos sugiere un síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Palpen tiroides, mídale el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera y busquen estrías en caso de sospecha de Cushing. ¿Qué laboratorio vamos a pedir en estos pacientes? Generalmente vamos a pedir exámenes de sangre, electrocardiograma y en las imágenes cuando nos quede la duda de que esto es una hipertensión primaria o secundaria. ¿Ya? Siempre pedir electrolitos plasmáticos, pedir función renal, ¿verdad? Pedir glicemia en ayuno, estimar la velocidad de filtración glomerular y pedir de perfil lipídico. Acá no solamente para hacer el diagnóstico de hipertensión, sino que también para tratar las comorbilidades. La tira reactiva en orina significa, entonces es muy de gringos, ¿verdad? Es para ver la presencia de proteínas en la orina. ¿Ya? Si nos sale positiva, vamos a pedir el índice de creatininuria, de albuminuria, creatininuria en muestra aislada. Electrocardiograma. Recuerden que generalmente cuando hay cardiopatía, el electrocardiograma está alterado. Y otras pruebas dependiendo de, por ejemplo, un ecodoppler carotidio, ¿verdad? Imágenes renales y de las suprarrenales, evaluación de la arteria renal, el fondo de ojo, eh, daño retinal secundario a la hipertensión, lo mismo que el sistema nervioso central. Ya evalúe la presión para ver si hay algún tipo de coartación. La relación de la renina aldosterona plasmática, esto se hace para ver si hay un hipotiroidismo, perdón, un hiperaldo secundario. Metanefrinas, ya en caso de un feocromocitoma, cortisol, en caso de un Cushing. Esto es para ver la presencia de proteínas en la orina, ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular y función hepática. Índice de proteinuria y albuminuria, creatininuria en muestra aislada, que es lo mismo que pedir proteinuria 24 horas. Lo vimos el semestre pasado con un Doppler. Las arterias renales se evalúan con Doppler, ¿ya? Y también se pueden evaluar con angiotac de las arterias renales siempre y cuando el paciente no tenga una disfunción renal muy importante que me contraindique el uso de contraste. ¿Ya? Y siempre estimen el factor de riesgo cardiovascular, porque generalmente los pacientes hipertensos tienen algo más, no solo son hipertensos, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos evaluar como el grado del riesgo en los pacientes hipertensos según si tiene o no tiene más factores de riesgo y según el grado en que nosotros diagnostiquemos al paciente. ¿Y qué factores de riesgo cardiovascular? También lo vimos el semestre pasado, que son dependientes, ¿verdad? Y algunos que son independientes o que son modificables y unos que son no modificables, ¿verdad? La edad, el sexo, eh, son factores que no son modificables, ¿verdad? Pero el sobrepeso, la diabetes, la historia familiar tampoco. Ojo con la menopausia precoz, el tabaco, etcétera. ¿Ya? Y hay otros también que pueden servir como marcadores, como la hipertrofia ventricular izquierda, la enfermedad renal crónica, la presencia de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, etcétera. ¿Ya? Es importante que los manejen, o sea, en los conceptos, ¿verdad? Porque de eso va a depender como de lo enérgico que seamos en nuestra terapia. Y esto, fíjense acá, el riesgo de mortalidad cardiovascular según la presión, ¿ya? O sea, es evidente que mientras yo tengo un paciente más hipertenso, voy a tener mayor riesgo cardiovascular, pero fíjense la diferencia, o sea, es el doble o sea, se va duplicando, esto es exponencial. Por eso es tan importante
controlar la hipertensión y además controlar los otros factores de riesgo cardiovascular. Manejo. ¿Dudas, preguntas? Hasta el momento. Todo claro. Me encanta este curso, siempre me dice que todo claro. Ya, manejo. Tenemos las medidas que no son farmacológicas y que como en todo es el pilar de nuestro tratamiento, y tenemos las medidas farmacológicas. ¿Qué es lo principal que nosotros tenemos que hacer o que ustedes tienen que hacer como médicos el día de mañana, como buenos médicos que van a hacer? Tienen que educar a sus pacientes. Imagínense que llega una persona que hace su vida normal, etcétera, y usted le dice, mire, es hipertenso, tiene que hacer cambios en el estilo de vida y además tiene que tomarse un remedio. Y el paciente le va a decir, pero ¿cómo si yo no me siento mal? Imagínense lo que significa para un paciente que sabe mucho menos de medicina que ustedes, que le digan que tiene que hacer algo y el paciente es totalmente asintomático. Entonces, ustedes le tienen que explicar que la hipertensión es factor de riesgo cardiovascular, que esto va progresando en el tiempo, que al principio es asintomático, pero que tiene daño en órganos blancos, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros objetivos principales de la presión arterial? Tampoco se trata de andar volviéndonos locos, ¿verdad? Uy, es hipertensa. Intente normalizar la presión arterial del paciente en 3 meses, ¿ya? Obviamente, siempre y cuando el paciente no esté cursando una emergencia hipertensiva, ¿ya? Intente bajarla como mínimo 20 de la sistólica, 10 de la diastólica, y lo ideal es llegar menor a 140,90. Y esto es lo que yo les decía hoy día a los alumnos en sala, que es súper importante el objetivo de presión o el objetivo metabólico en cualquiera de nuestras terapias, sobre todo en este tipo, que tiene harto que ver con el status performance del paciente, o sea, cómo está el paciente y la edad del paciente, ¿ya? Obviamente, en un paciente joven, mi objetivo va a ser mucho más apegado a la regla. En cambio, en un paciente mayor, nosotros podemos ir individualizando mucho más el objetivo de tanto de presión arterial, qué sé yo, de hemoglobina glicosilada, etcétera, porque son personas, por ejemplo, mucho más debilitadas, ¿ya? Y que probablemente el tratamiento lo van a tolerar peor. Ejemplo, yo le puedo dar un fármaco, sin embargo, ese fármaco puede tener mayores reacciones adversas eh, que en una persona joven. O, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, que si yo le bajo mucho la presión a los pacientes hipertensos, ¿verdad? En un adulto mayor le puedo provocar caídas frecuentes, ¿verdad? Falla renal, etcétera. Entonces hay que tener harto ojo con eso. Y siempre intente cambiar el estilo de vida. Dígale al paciente que deje de fumar, que haga ejercicio, que adelgace, que baje la sal, el alcohol y que se alimente de forma saludable. Justamente hoy día hablábamos con varias doctoras al respecto y la verdad es que es súper difícil. Yo diría que esto es lo más difícil. Los pacientes empiezan como avión, hay algunos que se mantienen, pero después se empiezan a relajar. Insisto, esta enfermedad no duele, entonces empiezan a engordar nuevamente. El peso tiene, o sea, es directamente proporcional el peso al nivel de hipertensión, ¿ya? Tanto así que la gente que se somete a cirugías bariátricas pueden dejar de ser hipertensos, ¿ya? Eh, y acá hay una disquisición generalmente, porque acá nos está diciendo que en hipertensión grado 1 eh, inicia el tiro tratamiento en pacientes de alto riesgo, ¿ya? O si no, después de 3 a 6 meses con cambios del estilo de vida, parta el tratamiento, ¿ya? Lo que finalmente vemos en la práctica, que este cambio del estilo de vida de 3 a 6 meses es bien utópico. Entonces, generalmente uno ya haciendo el diagnóstico de hipertensión grado 1, parte inmediatamente farmacoterapia, ¿ya? Y no hay dudas en que en hipertensión grado 2 vamos a comenzar con el tratamiento farmacológico de forma inmediata. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros objetivos
de nuestro tratamiento no farmacológico, pierda de peso. Y aquí es lo que yo les decía, o sea, si yo bajo mi, mi presión sistólica en 5 a 20 por kilo, o sea, por 10 kilos. En 10 kilos que yo baje, puedo bajar mi presión arterial en 5 a 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Limite la ingesta de alcohol y sobre todo tome vinito tinto. ¿Ya? Evitar el destilado y en cantidades moderadas. Reduzca la ingesta de sodio, ¿verdad? Mantenga una adecuada ingesta de potasio, esto sobre todo en pacientes que no tienen hiperpotasemia, ¿ya? Mantenga adecuada ingesta de calcio y magnesio, no fume, ¿ya? Y evite las grasas. Y haga ejercicio aeróbico, aproximadamente 150 minutos a la semana. Suena súper lindo, pero en la práctica no es tan. Esta guía les dice que después de 3 a 6 meses de la intervención del cambio del estilo de vida, si el paciente no anda bien, ¿verdad? Pártale fármaco. En Chile, pártale al tiro, ¿ya? Eh, Hay pacientes que son, es por la dieta, no, es solo por la dieta, Antonia, no, no es necesario suplementarlo, la verdad. Eh, yo soy re mala para suplementar a los pacientes en caso que los tengan niveles normales, ¿ya? Y yo soy partidaria de una dieta rica y equilibrada en todo tipo de cosas, ¿ya? Eh, Siempre traten de valorar eh, la monoterapia, ¿ya? Sobre todo en pacientes de edad avanzada, y que sea fácil de usar. Ahora hay pastillas que traen, qué sé yo, un ARA2, un bloqueador de canal de calcio y un poquito de diurético en una sola toma, ¿ya? Traten siempre de facilitarles las cosas a los pacientes. Siempre yo les pregunto a ustedes quién ha tratado de tomar antibióticos esos que nos toman cada 8 horas. A mí se me olvida la mitad. Cuando termino el tratamiento siempre tengo la mitad de la cajita llena. Entonces imagínense los viejitos o imagínense una persona muy ocupada, que igual es difícil seguir un tratamiento complejo, ¿ya? Entonces tratemos de que sea la posología más fácil posible. Y acá distinguen un poco los de raza negra y las que no están embarazadas con el resto de los pacientes, ¿verdad? Antes nosotros llegábamos a dosis tope de un fármaco, imagínense por ejemplo los sartán, llegábamos a dosis de 100 cada 12 horas y si no controlábamos presión, recién nos pasábamos a otro, ¿ya? Ahora generalmente les dice, ¿sabe qué? Parta con una dosis baja de un fármaco o vaya subiendo hasta una dosis adecuada, no 100 por ejemplo en el caso de los sartán, sino como 50 cada. Y si no anda bien el paciente, agréguele otro fármaco, ¿ya? Por ejemplo, un calcio antagonista. Este es como el paso uno de un paciente que solamente es hipertenso. Distinto es el caso, por ejemplo, que fuera coronario, porque ahí se va a beneficiar de un beta bloqueo, ¿ya? Eh, Después suba la dosis, ¿ya? Y si no, si le va mal, añada un diurético, ¿ya? Ahora, hablamos de hipertensión resistente cuando tengo 3 fármacos más un diurético. Entonces, busque primero que nada la causa de la hipertensión resistente, ¿ya? Y puede aquí sí agregar otros fármacos como alternativas, por ejemplo, doxazosina, ¿verdad? El beta bloqueo en estas poblaciones determinadas, espironolactona. Y en personas de eh, raza negra, fíjense que acá la diferencia es que partimos eh, con, al tiro partimos con un diurético, ¿ya? Agregue diurético. Ahora, dependiendo del tipo de patología, dígame, Giancarlo. Sí, sí, a no embarazada, la diferencia es la población
eh, la población esta es raza negra y no raza negra, ¿ya? Ahí hay una diferencia. Um, ok, hay algunas recomendaciones dependiendo de la enfermedad que el paciente tenga de base, ¿verdad? Si yo tengo una falla cardíaca asociada a una insuficiencia cardíaca, aquí el beta bloqueo va de regla, el YK-LARA2 va de regla, ¿verdad? Evalúe si es que tengo la fracción de eyección baja, dejarle al antagonista de la aldosterona, la espironolactona, y si el paciente está hiperpolémico, déjelo en diurético. ¿Ya? Después de un infarto al miocardio, beta bloqueo va de regla y ya, aquí volví, chicos. ¿Me escuchan? Ya, súper. Como les decía, en diabetes, los inhibidores del eje disminuyen la proteinuria y aumentan la sobrevida renal, lo mismo que en enfermedad renal crónica, ¿ya? ¿Y cuál es la droga ideal? Por algo los laboratorios siguen haciendo em, combinaciones, siguen sacando fármacos, etcétera, porque no existe la droga ideal, ¿ya? Pero lo importante que sepan es que el tratamiento que ustedes le den a los pacientes tiene que tener evidencia basada en la prevención de la morbilidad y mortalidad de los pacientes. Idealmente, dar un fármaco una vez al día y que nos controle la presión en las 24 horas. ¿Verdad? Tiene que ser costo efectivo para los pacientes, porque en realidad una molécula tan cara también impide la adherencia, tiene que ser bien tolerado, ¿verdad? Por ejemplo, el beta bloqueo puede provocar impotencia a los hombres. O sea, evidentemente, si ustedes le dejan un beta bloqueo a los hombres y tienen ese problema, eh, ¿cómo se llama? El paciente lo va a dejar de usar, ¿ya? Y en dejar estos fármacos en las poblaciones en que se vea el beneficio, como por ejemplo las que vimos en la diapositiva anterior. ¿Ya? Las comorbilidades, manejo del colesterol, ¿verdad? Eh, manejo de la glicemia de ayuno, ¿ya?
el manejo del ácido úrico y la terapia antiplaquetaria. Antes, no sé si se acuerdan, pero le dábamos aspirina a todo el mundo. ¿Ya? Hoy en día solamente aquellos pacientes que tengan, quieran hacer ustedes una prevención secundaria, ¿verdad? O sea, que ya tuvo un evento cardiovascular y quieran prevenir uno nuevo, o aquel paciente que tiene un riesgo muy elevado, y eso se calcula según el score de Framingham. Ok, y esto es lo que nos dice este algoritmo, ¿verdad? Haga el diagnóstico de hipertensión y siempre haga cambio en el estilo de vida, ¿verdad? Grado 2 parte inmediato y grado 1, bueno, trate de que el paciente cambie el estilo de vida. Pero la verdad es que no siempre es así que partan nomás fármacos, ¿ya? Y acá vamos a tratar de escoger aquel fármaco que sea, como decíamos antes, el más adecuado para los pacientes, ¿verdad? Además que el paciente tiene que modificar su estilo de vida, ¿ya? O sea, eso es de base. Ay, acá traje unos casos clínicos, chicos, pero pues en honor al tiempo quizás los podríamos dejar para otra. em, Porque los tengo así como casos, cada uno por separado, pero además los tengo desarrollados, ¿ya? Entonces ahí podríamos conversar eh, con los delegados, ¿ya? Para buscar alguna instancia en que podamos discutir estos casos si ustedes quieren, ¿ya? Son 4 casitos que esto lo hice cuando no teníamos práctica, ya cuando tomé el curso la primera vez y no había práctica, entonces dividía el curso en 4 y cada cual me desarrollaba el caso, pero yo lo tengo desarrollado ya. Así es que ahí nos ponemos de acuerdo, pero ahora, como les digo, en honor al tiempo, eh, vamos a dejar hasta ahí la parte de hipertensión, ¿ya? Dudas, preguntas, échenle una miradita igual a las guías GES de hipertensión, porque al final es lo que se ocupa, pero recuerden que nosotros tenemos que siempre estar atento a la evidencia. Doctora, ¿cuál es la fármaca que más confundida? Los IECA, los ARA2, ya el enalapril, el, el ARA2 tenemos el losartán, por ejemplo, ya son los típicos. Em, Y, por ejemplo, lo que más van a encontrar los consultorios son el nifedipino, dentro de los bloqueadores de canales de calcio, el atenolol, dentro de los betabloqueos, ¿ya? Pero, por ejemplo, tenemos fármacos que son mejores, como el amlodipino, dentro de la familia de los bloqueadores de canales de calcio, y también tenemos el bisoprolol o el nebivolol, ¿ya? Que también tienen evidencia en hipertensión arterial. Pero son mucho más cardioselectivos que otros fármacos, ¿ya? Ya chicos, que les vaya súper bien, cuídense y qué duda le quedó. En la ITU alta le podríais dejar cefadroxilo. A mi casina eso ambulatorio no es, ¿ya? Les voy a mandar, se los voy a mandar al tiro, una cosa bien buena que encontré de ITU en pacientes ambulatorios, ¿ya? El cefadroxilo, el cefirax también puede ser que es cefodoxima, ¿ya? El cipro de primera línea, no, todavía no, a no ser que ustedes tengan un, ¿cómo se llama? A no ser que ustedes tengan un urocultivo con
el germen aislado que está sensible a cipro. Les busco la diapositiva. Factor de riesgo cardiovascular. Acá está. ¿Esta? Que son los números de la izquierda. El aumento del riesgo de la mortalidad. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Sí, pues. El aumento de veces de riesgo cardiovascular. El aumento del riesgo. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá yo al tener una presión de 155,95 aumento cuatro veces mi riesgo de muerte cardiovascular. ¿Ya? Ya chicos, que les vaya súper bien. Cuídense. Chao. Uno, po. Ya, chao, cuídense.